El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. De hecho, no solamente fue el 25, yo tuve la oportunidad de participar durante esa semana que en países como Colombia se hicieron varios eventos sobre violencia de género y feminicidio, que son básicamente los dos conceptos que nos vienen a la mente cuando hablamos de esa violencia extrema contra la mujer. Y para eso hoy quiero conversar con ustedes sobre el caso que logró sensibilizar tanto a Colombia que un poco más de 2 años después fue el que dio origen a la ley de feminicidio o femicidio, como le dicen en países como Panamá, México, Guatemala, a lo que aquí llamamos feminicidio. Esa expresión extrema de la violencia de género. Hay otras expresiones bastante extremas de la violencia de género y precisamente en, en un conversatorio, en una conferencia a la que tuve la oportunidad de participar en la ciudad de Valledupar, exponía, por ejemplo, la violencia vicaria, de la que en capítulos anteriores hemos nosotros hablado. Pero vamos a conversar un poco sobre qué fue lo que le ocurrió a Rosalvira Celi, quién era Rosalvira Celi, quién su agresor, ¿sí? ¿Qué pasa hoy día en relación a la violencia de género y en especial al feminicidio en Colombia? 24 de mayo, año 2012. Rosalvira Celi, una mujer de 35 años, una adulta joven, y a los 35 años todavía se tienen muchos proyectos, se es muy competente para muchas cosas. Está uno en la flor de la vida, ¿sí? El cerebro ya está completamente desarrollado, se empieza a cristalizar mejor la memoria, nuestras funciones ejecutivas. Bueno, hay varias cosas que nos dan cierta ventaja, a veces también para tomar buenas decisiones. Rosalvira Celi a los 35 años estaba terminando su educación básica secundaria, en algunos países le dicen preparatoria, acá bachillerato, educación media, en un colegio distrital, el Colegio Manuela Beltrán, en la localidad de Chapinero, en la jornada nocturna. Un viernes sale ella junto con dos amigos, compañeros, más que amigos tal vez, Javier Velasco y otra persona que después fue desvinculada de la investigación incluso, por eso no lo voy a nombrar. Toman unas cervezas. Al parecer Javier le insistió a Rosalvira para que tomara más de lo que ella podía soportar. Y recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, nos pone más lentos, nos ranteliza, puede inclusive, cuando se consume en exceso, cruzar nuestra barrera hematoencefálica, que es un elemento protector en nuestro cerebro, y causar algún tipo de intoxicación. Facilita que ella se embriague, se ofrece a llevarla a su casa y por una razón previamente planeada, quiero más adelante hablar sobre el feminicida, que no es alguien impulsivo, romper algunos mitos acerca del feminicida. El tipo se desvía del camino, la lleva a una zona boscosa del Parque Nacional aquí en Bogotá, que es un sitio muy icónico, y allí la agrede sexualmente, la apuñala
la intenta asfixiar mecánicamente y la empala. Le agrede sus órganos genitales con unas ramas. Si nos vamos al análisis desde la perfilación criminológica en relación con escena de crimen, el FBI hizo hace muchos años una clasificación entre criminales organizados y desorganizados que después incluso modificó porque no encontró al criminal, en especial de tipo serial, completamente organizado ni al completamente desorganizado, y lo redefinió como mixtos, predominantemente organizados y predominantemente desorganizados. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? El tipo de víctima, la forma del ataque y la cantidad de evidencia que dejan en la escena o en la víctima. Entonces ya ustedes allá desde su cerebro pueden inferir que seguramente el desorganizado pues es eso. Deja mucha evidencia en la escena y en la víctima. Y eso fue precisamente lo que hizo Javier Velasco Valenzuela. Dejó en el cuerpo de Rosa Elvira material biológico, semen, no se percató de retirarle un elemento de comunicación que pudiera delatarlo, como es el teléfono celular. Ella alcanza a llamar a la línea de emergencia de la Policía Nacional, inclusive alcanza a dar la identidad de las dos personas que le habían acompañado en esa celebración. Recordemos que para esa época, año 2012, en la ciudad de Bogotá, era obligatorio utilizar el chaleco reflectivo con la placa del vehículo. En las acciones defensivas de Rosa Elvira, ella logra arrancar parte de ese chaleco de su agresor, de Javier Velasco, y queda en la escena ese chaleco con la placa de la motocicleta. Él no traslada el cuerpo, no lo entierra, no lo desaparece, sino que lo deja ahí mismo en el sitio donde lo ataca. Y ella, que logra sobrevivir a ese ataque, pues revela quién fue su atacante, nombrando a las dos personas, pero evidentemente después se descubre que solamente fue uno. Pero con tan mala suerte que hubo algo de negligencia institucional en responder al llamado de emergencia, en ubicarla a ella, inclusive la ubicaron cerca del río Arzobispo, en llevarla a una institución hospitalaria para la atención oportuna, y Rosa Elvira Celi fallece el 25 de mayo del año 2012. Y toda esa negligencia años después inclusive el distrito la reconoce. Año 2023. Tanto que a la familia de Rosa Elvira, hermana, una hija que para el momento de los fatales hechos tenía apenas 12 años, en el 2023 recibieron una indemnización de 1.300 millones de pesos, un reconocimiento precisamente por todas estas situaciones de llamado y de atención institucional que fueron negligentes. Pero bueno, cierro paréntesis en ese sentido. Javier Velasco es condenado posteriormente por ese homicidio con agravantes. Recuerden que ahí todavía no estaba la ley de femicidio, y menos como delito autónomo. La ley de femicidio se da un poco más de 2 años después. Les estoy hablando específicamente de la ley 1761 del año 2015, que en Colombia institucionaliza, ya queda legalmente establecido el femicidio como expresión de violencia de género
y como el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Eh, pero desde varios factores para que lo entendamos mejor. ¿Sí? La misoginia, la violencia sistemática. Es que no significa que alguien vio aquí en la calle a alguna mujer, no le gustó cómo vestía o lo que sea, la atacó y la mató y ya. No, es mucho más complejo que eso. Por lo general, el feminicida, y más ahora con las últimas y recientes noticias que hemos tenido, pues tiene algún tipo de vínculo con la víctima, algún relacionamiento, es su pareja, es su expareja. Hay un vínculo previo y hay también unos elementos de violencia previas. Esto no es un crimen de impulso. Más adelante voy a aclararles un poco más eso. Por ahora quiero terminar de alimentar un poco la historia de Rosa Elvira y de su agresor. Entonces es condenado. Hoy día sigue purgando precisamente esa condena. El término femicidio lo acuña una mujer llamada Diana Russell, que aunque falleció en el año 2020 en los Estados Unidos, pues no nace en los Estados Unidos, ella nace en El Cabo, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Fue una activista sudafricana que terminó precisamente con toda la casuística vivida en esa región donde ella nace, en ese continente, acuña el término de femicidio, con base en todos esos tipos de violencia física, sexual, psicológica, económica, previa a la expresión fatal que es quitarle la vida a la mujer. ¿Y por qué la violencia de género va direccionada más hacia la mujer? Porque las estadísticas, nuestros aspectos culturales, hasta religiosos, dan cuenta que agresor es a masculino como víctima femenino. Es decir, que en victimología la gran mayoría de víctimas resultan siendo mujeres. Esa es la razón principal. No significa que no haya en violencia de género, atención a esto, víctimas hombres. Es más, de hecho yo estoy en este momento trabajando un caso de violencia de género con enfoque diferencial, ¿sí? Porque hay que ponerlo en contexto, significa el enfoque diferencial de un hombre, un esposo que ha sido sistemáticamente víctima de agresiones físicas, psicológicas por parte de quien fue su esposa. Durante cerca de 20 años aguantó esto. Algo similar y con enfoque diferencial es lo que puede ocurrir en temas de violencia de género en personas de la comunidad LGTBI, que pueden ser pareja. Hay que ponerlo en situación para darle precisamente ese enfoque diferencial. Javier Velasco Valenzuela, el agresor no se forma en un impulso. El feminicida no se vuelve por una situación de celos feminicida. Ya previamente ha sido un maltratador. Ya previamente puede que tenga algunos antecedentes, como en el caso de Javier Velasco Valenzuela. Casi 10 años antes, estoy hablando del año 2003, ya le había quitado la vida a una mujer afrodescendiente llamada Tismila Ochoa. La agredió con un machete en un taller que el tipo tenía en un sector de Bogotá. En una situación similar, toman unas cervezas, se embriaga, la ataca, la accede carnalmente, le quita la vida, saca el cuerpo y lo arroja afuera como a 100 metros del taller. Año 2007, unas denuncias por
unos presuntos actos sexuales abusivos con sus hijastras. Un tiempo también después, un año después, 2008, una denuncia por haber agredido a una trabajadora sexual que le exigió que se colocara un preservativo para poderle prestar el servicio. Fíjense que ella trae unos antecedentes, pero aquí hay algo curioso y es que con ese primer homicidio que él cometió, de Ismila Ochoa, recordemos siempre a la víctima, él es evaluado en medicina legal y un psiquiatra de medicina legal, no con mala intención, yo también lo quiero entender así, sino con los recursos que se disponían en esa época. Pues hoy día uno sabe mucho más sobre comportamiento humano, hoy día uno sabe mucho más sobre psicopatología que lo que se podía saber o conocer en el año 2003, hace 22 años atrás. Él le da un diagnóstico, una impresión diagnóstica mejor, de trastorno límite de personalidad, lo que comúnmente se conocía como borderline, que inclusive por prevalencia sabemos que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, dice que este era un hombre que tenía inconvenientes en su estabilidad emocional, en tendencias a la agresión, bueno, en varios elementos y características o criterios que tiene el trastorno limítrofe de personalidad. Y sugiere que esa condena que le dieron a 18 meses de prisión, imagínense, por un homicidio en esa época, una condena irrisoria, no los cumpliera en cierto carcelario, sino que sugería tratamiento psiquiátrico. Y así fue, el juez le hizo caso y lo manda a un tratamiento psiquiátrico al cual Javier Velasco nunca asistió hasta cuando se supo de él en el 2012 con el homicidio de Rosalvira Celi. Así fue como comenzó ya de forma normativa y por este caso tan trágico la ley de feminicidio en Colombia y hablar específicamente de feminicidio y hablar del feminicida. Y en esa conferencia, en ese conversatorio del que yo les mencionaba anteriormente, que tuve la oportunidad de participar, a mi ponencia recuerdo que le di el nombre de Feminicida, ni monstruo ni loco, desmitificando al feminicida. ¿Y por qué le coloco o le coloqué ese epígrafe, ese título? Precisamente por eso, porque los medios de comunicación, lastimosamente, a veces con tendencia amarillista, colocan títulos como una joven de nombre Estrella le quitó la vida a Estrella y la mandó al cielo por celos. No. Primero, se ridiculiza a la víctima. Segundo, se le está dando un contexto de romanticismo pasional a algo que no es ni lo uno ni lo otro. El feminicida no actúa por pasión. El feminicida planea el crimen. El feminicida no es loco, no es psicótico, no es esquizofrénico, no tiene una psicopatología incapacitante. Puede que tenga algunos rasgos, claro, celotipia, por ejemplo, rasgos paranoides de suspicacia o desconfianza extrema, puede que tenga rasgos heteroagresivos, sí, pero son esos, son características. No tenemos un cuadro clínico específico del feminicida, eso no existe. Y menos para pensar o creer que es inimputable. Segundo, no es un monstruo, porque si fuera un monstruo, nadie se acerca a los monstruos. Las mujeres no se dejarían captar por un sujeto que fuera un monstruo. Es un encantador de serpientes. Es locuaz,
su encanto es superficial, sabe cómo captar a la víctima, sabe cómo ir perpetuando eso que la doctora Eleanor Walker, por allá en la década de los 90, llamó el ciclo de violencia. Que hoy día ya sabemos que no es un ciclo, sino una escalada de violencia, es decir, cada vez se va a poner peor. Y la cima de esa escalada, adivinen cuál es. El feminicidio, sin duda. Entonces puede comenzar con una violencia psicológica sutil, después con una violencia emocional, posteriormente violencia económica, pasa fácilmente a la violencia física, con la física va alimentando también violencia sexual y termina cometiendo feminicidio. Tenemos lamentablemente casos por doquier en el tema Colombia. Uno de esos, un sujeto hoy día condenado por la justicia, llamado Gustavo Ricci, quien le quitó la vida a una de nuestras glorias en el deporte, una patinadora, campeona mundial, Luzmeri Tristán, que hoy día al parecer lo que hace es, después de estar condenado, tener una serie de revanchismos utilizando a sus abogados, porque le molesta, por ejemplo, que lo llamen feminicida, pero es que, ¿cómo más se le llama a alguien que con esa frialdad, inhumanidad, primero lleva una vida de maltrato contra su pareja, alguien a quien debería amar y proteger, y finalmente le termina quitando la vida? Recientemente tuvimos una noticia bastante trágica ocurrida en una guarnición militar, el Cantón Norte, de dos oficiales, hombre y mujer, pareja o expareja, donde al parecer en unos reclamos, en una situación que la gente dice es que fue por celos. No, es una situación dentro de esa escalada. Él saca su arma, le propina 5 impactos a ella y después él se propina un impacto quitándose la vida. En un vehículo, al interior de un vehículo. Comúnmente dicen, no, es que la mató por amor. Ah, el homicidio por amor no existe. Es que fueron los celos. No, los hombres y las mujeres, los humanos, precisamente porque tenemos la corteza cerebral, porque tenemos lóbulos frontales, corteza prefrontal, porque tenemos lenguaje hablado en miles de idiomas, porque tenemos más conexiones neuronales que cualquier otro mamífero, pues tenemos también la capacidad para regularnos, autocontrolarnos y conocernos lo suficiente para no mostrar conductas que generen daño a los demás. Entonces los celos no son una justificación. Los celos son la fachada del poder y el control sobre la víctima. Que son víctimas que aguantan mucho, tal vez, y que por eso es culpa de la víctima. No, no perpetuemos más la violencia. Muchas víctimas les cuesta darse cuenta de ese ciclo, precisamente por lo manipulador que es. Porque después de que ocurre una agresión, por pequeña que sea, el agresor pide perdón, ofrece disculpas, da regalos, hace promesas que cumple parcialmente o que nunca cumple. Y esto confunde a la víctima, la capta. Le hace incluso dudar a la víctima de su sanidad mental. Y en muchas ocasiones le dice algo como, yo jamás te dije eso, te lo estás inventando. Seguramente te estás volviendo loca. Dense cuenta cómo todo eso va contribuyendo a que
esa espiral ascendente, que es la combinación entre el círculo y la escalada, vaya creciendo cada vez más y termine, concluya, en situaciones tan trágicas como lo es el feminicidio. Queda mucho camino por trabajar y dentro de ese camino yo he insistido en que de las escuelas, sé que ahora hay un proyecto que ya se está implementando y es enseñarle a los más chicos sobre inteligencia emocional, sobre autorregulación. Y qué interesante también sería, como el caso que les contaba ahorita del Cantón Norte, que a hombres que están en esa labor tan castrense, se les enseñe también a manejar las emociones de celos, a saber gestionar funcionalmente las tusas, las decepciones amorosas, las rupturas, a entender que mi pareja, eso que uno dice mi mujer, pues no es mía y no es una extensión mía, es más una responsabilidad incluso en el afecto, en el cuidado, en el construir, en el caminar juntos, en el hacer, que un target, es decir, un blanco de agresiones. Tenemos que aprender de eso desde muy chicos y empezar a romper precisamente todos estos mitos y estas situaciones culturales, paradigmáticas, tan fuertes, que lo que hacen es convencer a nuestro cerebro de algo que no resulta ser evidentemente funcional. Y precisamente para terminar este capítulo que he querido compartir con ustedes, quiero utilizar esta frase que construí. El feminicidio no es una estadística, es el grito final de una vida que la violencia de género nos arrebató. No podemos seguir sacrificando más vidas e interpretando que los feminicidios son simplemente cosas que ocurren a puerta cerrada, simplemente el impulso o la pasión de un hombre desenfrenado por celos, por amor, que hasta se sacrificó a sí mismo, porque algunos feminicidios como los feminicidios íntimos, esa clasificación existe, es cuando precisamente el agresor, el feminicida, termina quitándose su propia vida. ¿Y quienes a la postre resultan ser víctimas del feminicidio en cualquiera de sus formas? Niños, niñas, hijos, precisamente de esa mujer que se constituyó en víctima mortal, hijo de ese hombre que cometió ese feminicidio, hijo o hija de ese hombre que no solamente al cometer ese feminicidio, si queda vivo, paga una condena muy fuerte, penalmente hablando, intramural además, sino que si se quita la vida, pues también va a generar un lastre de dolor, a veces de vergüenza para una familia. Reflexionemos sobre eso. Hasta la próxima.